nosotros, Señor, y que la pongamos en práctica, Padre Santo. Gracias, Papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. En esta noche, la palabra lleva como título Las Palabras. Amén. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Primera de Crónicas, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. En el versículo 41 vemos cómo Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y en el versículo 42 dice la palabra: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. En el versículo 43 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo, esto lo vemos en el versículo 45, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Gloria a Dios, mi amado hermano. Aquí podemos ver a través de la palabra cómo el profeta Elías se acerca al rey Acab y le da una noticia. Dice la palabra que después de muchos días viene Elías al rey Acab para darle una palabra que él recibió del Señor. Y le dice: enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Recuérdate que había sucedido que por mucho tiempo, por 3 años, no había llovido en la faz de la tierra. Todo estaba, ahí sí que lo que abundaba era la sequía, amado hermano. Pero viene Elías y se acerca a Acab, y en el versículo 41 viene y le dice, Elías a Acab le dice: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de muchas lluvias. Y efectivamente el rey Acab sube y come y bebe, pero vemos cómo el profeta se va al Monte Carmelo, se va al lugar donde va a buscar el rostro del Señor, donde él dobla sus rodillas y empieza a clamar por esa lluvia, la cual el Señor le habló y que le dijera al rey Acab. Pero manda a su siervo a que mire él si de verdad empieza a aparecer esa lluvia. Y no desesperando, dice que aún lo manda 7 veces a mirar. Pero que en la séptima vez, como nos dice en el versículo 44, él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar.
y dijo: sube y di a Acab que prepare su carro, que se vaya, para que la fuerte lluvia no lo vaya a alcanzar, no vaya a hacer que se encuentre derrumbes en el camino, que los ríos se desborden por la mucha lluvia que el Señor va a hacer que caiga. Y efectivamente el versículo 45 nos lo confirma, mi amado hermano, que hubo una gran lluvia, y entonces el rey Acab se va. Quiero que guardes en tu corazón esa palabra que hemos leído. Ahora acompáñame a esta segunda parte y leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Detente ahí. A través del capítulo 18 de Primera de Reyes leíamos cómo había una gran noticia, cómo viene el profeta a dar una buena nueva, a dar una bendición. Pero en el capítulo 19 vemos cómo este mismo rey que recibió tan buenas noticias viene y se acerca a Jezabel y le dice le cuenta todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Será que esa era la mejor noticia que podría contar el rey Acab a Jezabel? No, lo que él tendría que haber contado es cómo este gran siervo Elías había hecho llover, porque la palabra del Señor había venido a él a decirle que eso iba a suceder. Y en el versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y entonces en el versículo 3 viene y dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dijo allí a su criado, y dejó allí a su criado. Es importante, mi amado hermano, cómo nosotros hablamos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Así es como se llama la prédica, palabras. ¿Qué palabras son las que nosotros decimos? ¿Qué palabras son las que nosotros llevamos? Recuérdate todo lo que sucedió en el capítulo 18, pero vemos cómo en el capítulo 19 ese rey lleva ese mensaje a Jezabel. Es importante qué es lo que nosotros decimos, cómo lo decimos. ¿Llevas buenas noticias o llevas malas noticias? Esta palabra venía a mi corazón, mi amado hermano, porque muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que tal vez tú les haces bien, tú te has entregado a ellos, tú por muchos años pudiste ayudarles, pero no importa todo lo bueno que tú hagas, muchas veces se van a enfocar en lo malo que de repente lo hiciste, tal vez sin querer. Tal vez te has pasado la vida bendiciendo a esas personas y de repente sale una palabra que no era la adecuada.
pero esas personas recuerdan esa palabra que salió de tu boca. Y nosotros no debemos de permitir eso. Siempre va a haber en la vida, como vemos al rey Acab. El rey Acab era el receptor. El rey Acab estaba viendo la situación que estaba sucediendo. Sus ojos lo vieron. Pero él lleva esa información hacia Jezabel. Y leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice: entonces Jezabel envió un mensajero. Entonces vemos cómo hay un receptor, cómo está Acab recibiendo toda la información, y esa persona la lleva y recibe Jezabel toda la información, pero recibe la información, la mala información, las palabras que Acab le da a ella. Pero ella no se queda con eso, sino que manda a un mensajero, el cual le lleva el mensaje a Elías. Siempre en nuestra vida van a haber receptores y van a haber mensajeros, mi amado hermano. Tal vez vas tú por el camino, por el buen camino, y de repente llega ese mensajero, como llegó a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y en el versículo 3 dice que Elías, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Es tremendo, mi amado hermano. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 29: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué palabras son las que nosotros llevamos hacia los demás? ¿Palabras de maldición o palabras de bendición? Cuando nosotros hablamos de maldición, no es que nosotros estamos diciendo: ay, que te parta un rayo, o que tus generaciones, cualquier palabra que no sea de edificación, que no sea de bendición. La palabra maldecir es mal decir. Es que estamos no diciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, mi amado hermano? ¿Bendecimos la vida de los demás? ¿Se gozan ellos porque nosotros estamos hablando cosas que edifican su vida? ¿O somos aquellas personas a las cuales siempre juzgamos? Aquellas que tal vez se esfuerzan por hacer las cosas mejores. Se esfuerzan por servir al Señor con amor. Se esfuerzan por realizar un trabajo. Pero nosotros lo que hacemos es, en lugar de llevar esa palabra de bendición, esa palabra de exhortación, lo que hacemos es juzgar. Lo que hacemos es decir: mira qué mal está eso. Es tremendo. Pueda que no sea una palabra que tú digas: ay, qué profundidad.
Pero ¿para qué nos sirve aprender profundidades si no podemos vivir lo básico, lo sencillo en nuestra vida cristiana? Leemos en la palabra de Proverbios, capítulo 15, versículo 4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Eres tú el que lleva esa palabra de vida. Así como lo dice aquí, consuelo. ¿Llevas tú esa palabra de consuelo? ¿O eres esa lengua insidiosa que deprime el espíritu? Sí, mi amado hermano. Puede que alguien esté muy feliz y realizando planes, realizando una visión que tiene. Y nosotros somos de aquellos negativos que, ¿y para qué vas a hacer eso? Eso no te va a servir. Eso no te va a funcionar. No llevamos vida. Recuérdate cómo en Génesis habla de Eva, cómo ella puso atención a esas palabras de la serpiente y cómo por haber oído a esa serpiente fueron sacados del jardín del Edén. Esa palabra trajo maldición. Recuerda todo lo que está escrito ahí. Dice que van a morir, que van a sembrar la tierra, que van a dar a los hijos con dolor. ¿Qué palabras llevamos nosotros? Las que consuelan, las que levantan, las que llevan vida, las que llevan esperanza, las que llevan fe. Es tan importante en estos tiempos, mi amado hermano, que nosotros llevemos palabras de vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice la palabra: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Acabamos de recibir la Santa Cena y el pastor compartía que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que está aquí adentro? ¿Hay bondad? ¿Está el bien o está el mal? Porque según lo que hablamos, lo que decimos es porque es lo que está en nuestro interior. Muchas veces hablamos porque hay envidia, porque miramos cómo los demás se levantan, cómo los demás son usados por el Señor, porque tal vez sus jefes los prefieren a ellos, porque el maestro te
te selecciona a ti, selecciona tus trabajos porque tal vez son los mejores. Pero, ¿qué es lo que hay adentro? ¿La envidia? ¿O el decir qué bendición, cómo lo usa el Señor? Miren qué trabajos tan perfectos. Mejor voy a seguir el ejemplo de Él. Y esto me lleva también, mi amado hermano, a que ahora como no nos estamos congregando en el templo, el pastor ha dejado ciertas tareas. Y la verdad yo me admiro cómo hay algunos que se esfuerzan y hacen hasta dibujos, flechitas, ponen de esos papeles para resaltar y a hacer sus anotaciones. Pero si yo publicara todas esas tareas, ¿será que tú te alegrarías o te daría envidia? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la palabra: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán su fruto. Gloria a Dios. Nosotros somos llevadores de vida. Tú con una palabra puedes levantar al que está desanimado, levantar a aquella persona que puede estar en depresión. Es tremendo. Hay personas que tal vez están graves, tienen una enfermedad, tal vez desahuciados, o una enfermedad que conlleva mucho dolor, mucho sufrimiento. Y si nosotros nos acercamos a ellos para llevar esa palabra de esperanza, somos portadores de vida. Pero si al contrario, tal vez nos volvemos como los amigos de Job, lo que vamos a hacer es ir a juzgar. ¿Y por qué está así? ¿Y por qué le dio esa enfermedad? Seguramente estaba en pecado. Por eso el Señor lo está castigando. Palabras, mi amado hermano, las palabras. Abrimos nuestra boca y pronunciamos y hablamos muchas veces tanto que mejor sería callar. En la palabra dice, parafraseando, lo que a veces aún el necio cuando calla se vuelve prudente. Qué fácil es juzgar, qué fácil es condenar. Debemos de llevar esa palabra de amor, esa palabra de vida. Yo sé que muchas veces han venido a nuestra vida a hablarnos, a decirnos cosas que han querido marcarnos. Hay palabras, mi amado hermano, que lo traen al suelo a uno.
hay palabras que a veces quedan marcadas. Y muchos pueden pensar y decir, no, son solo palabras, esas no hacen nada. Pero bien, marcan. Aún las plantas, mi amado hermano, se ha demostrado que si uno viene y le habla a la planta, esa planta va a estar hermosa, va a estar preciosa si tú le dices palabras bonitas. Eso me recuerda también que yo escuchaba a un siervo del Señor en una prédica y él compartía cómo aún ponían arroz en unos frascos. Y a uno les decían palabras de maldición, a otros no les decían nada y a otro frasco lo bendecían. Eran 3 frascos llenos de arroz. Y compartía ese siervo que el frasco donde estaba el arroz al que maldecían se puso negro, se puso feo. Y el frasco al que no le decían nada, aún cambió su aspecto. Y al frasco de arroz que le daban bendición, ese arroz estaba blanco, seguía bien aunque los días pasaran. Si eso sucede en unos granos de arroz, mi amado hermano, ¿cómo no van a venir a marcar la vida de uno? Que alguien te esté diciendo, no servís, mira cómo estás, toda tu vida ha sido un fracaso. Que te lo vivan diciendo, llega un momento en que esa persona se lo va a creer y va a ser un fracasado. Ahora, a los que tal vez ni les decimos palabras con voces, como yo digo a veces, escucho tu silencio, me grita tu silencio. A veces aún enmudecemos, pero las palabras están ahí porque son indiferentes. Aún como en ese arroz hubo algo que cambió, algo que afectó, así afecta también a nuestra vida. Necesitamos palabras que vengan a llenarnos de esa paz, de ese amor, de ese consuelo. Ah, mi amado hermano, ¿sabes por qué te lo digo? Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Quién es él? Es Elías del que estamos hablando, mi amado hermano. Y dice, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Ese varón que un gran siervo usado por el Señor, aquel que decía no llueva y no llovía, que llueva y llovía, aquel que resucitó a un muerto, un gran siervo del Señor. Pero vinieron esas palabras de maldición que solamente una mujer pronunció, y este varón del Señor pidió morir. Y aún, esto es muy importante, mi amado hermano, le dice, basta ya, Señor. Como que si el Señor le hubiera enviado esas palabras. No.
Es el enemigo muchas veces hablándonos a través de esos mensajeros. Y nosotros les ponemos atención, abrimos nuestros oídos para escucharlo. Y son personas usadas por el enemigo. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Hasta ese punto llegó Elías por escuchar las palabras que no venían del Señor. Muchas veces nos equivocamos. Así como este siervo decía, escuché, vino la palabra del Señor a mí, porque ese era el mensaje que había llevado en el capítulo 18. De repente él se confunde y dice, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Esto no venía de parte del Señor, esto venía de parte del enemigo. El enemigo muchas veces quiere vernos tirados. El enemigo no quiere que tú te levantes. El enemigo no quiere que tú escuches las palabras de bendición. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7 dice, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Gloria a Dios, amado hermano. Aquel varón que se quería morir, que decía que no era mejor que sus antepasados, que creyó que ya había llegado el final de sus vidas, porque él lo deseaba así. Eso es lo que el enemigo quiere, mi amado hermano, que aquello a lo cual tú fuiste enviado, para lo cual tú fuiste predestinado, no se cumpla. Pero quiero decirte esa palabra a tu vida también, porque es muy largo el camino para ti. No se ha terminado el tiempo, mi amado hermano. Todavía hay camino que recorrer. A ti que te han dicho palabras duras, palabras que lastiman, que taladran, que te vuelven, tal vez que te hacen un agujero profundo en tu corazón. Quiero decirte que todavía falta más. Es importante que tú escuches la voz del Señor, ya sea a través de un ángel como lo hizo con su siervo, o la misma palabra del Señor. Es importante, mi amado. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando haya llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Era el camino que Elías tenía que recorrer, mi amado hermano. Tenía que regresar nuevamente al camino que había dejado atrás, que por escuchar esas palabras que eran de maldición, lo detuvieron. ¿Quién te quiere detener a ti para que no prosigas en ese caminar? El que te juzga. Como leíamos en la palabra, de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. De quienes te rodeas tú. Hay personas que siempre están atacando
que hagas lo que hagas, te van a criticar. ¿Quiénes son esas personas? Por eso es importante que nosotros nos rodeemos de personas que vienen a edificar nuestra vida. ¿A quiénes son a los que nosotros constantemente estamos escuchando? ¿De dónde vienen esas palabras de las cuales nuestro oído, que es el receptor, y bajan aún hasta nuestro corazón? ¿De quién, mi amado hermano? Dice la palabra que por el oír, pero por oír la palabra de Dios viene la fe. ¿A quién escuchas tú? Y aquí nos podríamos detener y hablar bastante, mi amado hermano. Escuchas personas que ni siquiera han recibido a Cristo en su corazón. O estás escuchando esa música secular. Te estás rodeando de ese ambiente y estás escuchando ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas horas? Todo el día. Máxime ahora que estamos en cuarentena y tenemos que estar en casa. El que tenga oídos para oír, que escuche la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás oyendo? Ese rock metálico, esas bandas diabólicas que están ministrando tu vida y te están diciendo, te están maldiciendo cada vez que lanzan una palabra. ¿De qué te estás rodeando, amado hermano? ¿De qué y de quiénes? Ahora que la forma de comunicación es a través de las redes sociales, ¿qué estás oyendo? Y ahí podríamos decir también qué estás oyendo y qué estás viendo. En la intimidad, encerrado en tu habitación. ¿A quiénes oímos? Y esto también, mi amado hermano, no quiero que también te equivoques, porque sí podemos escuchar, y ahí podríamos decir a los profetas, a quienes escuchamos, a quienes oímos. También dice la palabra que van a haber falsos profetas. Y hay muchos profetas que lo que hacen es venir a maldecir. ¿A qué me refiero a eso? Que hay muchos que vienen y dicen, así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. O aquellos que dicen y que condenan porque creen que hay pecado. Pues si tú realmente sabes que no has pecado, ¿cómo vas a escuchar esas palabras? Me recuerdo como un hermano nos contaba a nosotros como pastores, cómo vino un profeta a su vida. Y esa palabra de ese profeta le marcó tanto que lo hizo salir de donde estaba, de donde el Señor lo llevaba a un llamamiento.
por escuchar a profetas falsos. Es tan importante, mi amado hermano, que sepamos de dónde vienen esas palabras. No porque se diga profeta, venga del corazón de Dios. No. Cuidémonos. Ahora bien, viene el otro lado. Si viene un siervo de Dios enviado realmente por Él y nos trae una palabra de amonestación porque efectivamente nosotros estamos fallando, pues gloria a Dios, hay que recibir esa palabra, porque esa palabra va a venir a ser de bendición a tu vida. Esa palabra te va a venir a levantar. Esa es la palabra de Dios, la palabra que te levanta. No importa que sea de amonestación, pero si es de Dios, te va a hacer levantar y te va a hacer seguir adelante. No te va a hacer retroceder, mi amado hermano. Levántate, mi amado hermano. No te quedes en el camino, sino que avanza. Y vemos cómo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, ungirás por profeta en tu lugar. Es importante, mi amado hermano, que nosotros no permitamos que esas palabras de maldición vengan a menguar lo que el Señor ha puesto en tu vida. A que no mengues, a que no te detengas, sino que avances en ese llamado que el Señor te hizo. Aquí vemos cómo el Señor le decía: continúa tu camino, le decía a Elías. Su camino todavía era largo porque tenía que cumplir. Él tenía que ungir a estos personajes, uno que iba a ser el rey de Israel, y a Eliseo que lo iba, ahí sí que él iba a tomar la estafeta, él iba a hacer la continuidad de lo que Elías había hecho. Sí, mi amado hermano, a ti te hablo. Las palabras son tan importantes, tanto las que nosotros decimos como las que nosotros oímos. Y dice la palabra en Mateo 12, 36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Sí, el día del juicio. Ahorita podemos decir todo lo que querramos, pero que no se nos olvide que cuando estemos delante de ese juicio, cuando nosotros estemos ahí, vamos a dar cuenta de toda palabra, buena o mala, mi amado hermano. Por eso tengamos cuidado. No solamente hablemos, sino que pensemos aquello de lo cual vamos a hablar. No es bueno hablar de las personas.
mal, ¿verdad? Maldecir. No es bueno. Pero se da tanto eso. Es tan común entre los hermanos de la iglesia. Es tan común ponerse a murmurar. No, amado hermano, vamos a dar cuentas de todo eso. Y dice la palabra en Salmos capítulo 105, versículo 1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Eso es lo que debemos de hablar. Debemos de llevar las buenas nuevas del Señor. Debemos hablar palabras de agradecimiento hacia el Señor. Palabras que invoquen el nombre del Señor. Que demos a conocer las maravillas del Señor. Que hablemos aquello bueno que el Señor ha hecho en nuestra vida, mi amado hermano. Aquello que ha hecho en nuestra familia. Aquello donde el Señor nos ha levantado y nos ha sacado del hoyo cenagoso. Ese lodo sucio. Eso es lo que debemos de hablar, amado hermano. Llevar las buenas nuevas. Hablar palabras de vida. Aquel que no ha recibido a Cristo, llevarle esa palabra de salvación. Las palabras. ¿Cuántas palabras pronunciaremos nosotros en el día, mi amado hermano? ¿Y cuántas palabras de esas serán de bendición o serán de maldición? Es tan importante. No es un gran título. Puede que no sea un gran tema. Las palabras, mi amado hermano. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa fue la gran oración, la palabra que salió de nuestra boca cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esa palabra tendría que estar constantemente. Esa palabra la debemos de llevar nosotros hacia los demás. ¿Cuántas oportunidades tenemos de hablarle a las personas de la palabra del Señor, de lo bondadoso que ha sido el Señor, y no lo hacemos? Oh, amado hermano, medita en tu corazón las palabras. ¿Qué es lo que está ahí? Hay amargura, hay rencor, hay envidia. ¿Qué hay? Porque es tan importante lo que hay aquí adentro, porque eso mismo va a salir de tu boca. Es tiempo que nosotros hablemos y no nos cansemos de llevar esa palabra de bendición. Que tú puedas ser escogido y decir: tú eres bendito de Jehová, tú eres hijo de Dios. Tú vas para esto y más porque el Señor te da de su gracia. Tú puedes.
todo lo que aquello que tú anhelas en tu corazón y quieres alcanzar, que ha sido para bendición, lo puedas alcanzar, amado hermano. Las palabras que nosotros les decimos a nuestros hijos, muchas veces son palabras hirientes en lugar de ser palabras de bendición, palabras que edifican. Somos duros muchas veces y a veces solo señalamos y decimos en lo que no son buenos, en lugar de decirles todo aquello en que ellos pueden y sobresalen. Es importante, ahora que tú estás ahí en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, que esas palabras de bendición salgan de tu boca. Aún las palabras para tus generaciones venideras puedan salir en este tiempo de tu boca, amado hermano. Es tremendo. Y nosotros como pastores nos enteramos y sabemos que ahora que se pasa mucho tiempo en casa, los hermanos nos cuentan hay jóvenes que están con sus hermanos y comparten. Y tal vez por el encierro vienen y empiezan a decirse palabras que lastiman. No solo jóvenes, también adultos. Y escuchaba a un siervo del Señor de Chile cómo en las estadísticas habían aumentado lo que son las agresiones intrafamiliares. Y después me doy cuenta que no es solamente en Chile, sino también en Guatemala. El estar encerrados en una misma casa por muchas horas viene y tiende a salir esas palabras que nunca se tuvieron que haber dicho, mi amado hermano. Palabras. Hay un dicho secular que dice: las palabras se las lleva el viento. No, las palabras muchas veces no se las lleva el viento. Las palabras quedan penetradas en el corazón y en la mente. Muchos han recibido palabras desde niños y han crecido y han llegado a viejos recordando todavía esas palabras que les dijeron en su niñez. Pero quiero decirte que hay palabras hermosas, que aquí en la palabra del Señor encontramos todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por eso, mi amado hermano, es importante que tú te rodees de personas a las cuales van a venir ellos a decirte esas palabras que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orarle al Señor para que, si tú has recibido esas palabras mal dichas, en el nombre de Jesús, hoy Él venga poniendo sanidad a tu corazón. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos, Señor, como nosotros muchas veces abrimos nuestra boca con ligereza, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, a callar cuando nuestras palabras no vayan a ser de bendición, Padre. Te suplico, Padre bendito, que tú sanes esos corazones. Aquellos que han recibido palabras duras, palabras que vinieron a marcar su vida, Señor, que aún fueron palabras tan duras, que tal vez dijeron como dijo Elías, mejor me muero. Pero quiero decirte que el Señor viene a darte hoy palabras de bendición, a decirte que tú eres su hijo amado, a decirte que tú vales la sangre de Cristo, a decirte que tú todo lo puedes, que nada es imposible para ti. Cuando tú crees a la palabra del Señor, levántate tú que te habías quedado tirado por palabras que escuchaste, palabras que no fueron dichas por el Señor, sino que fueron enviadas por un mensajero de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, levántate ahora. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor, porque tienes mucho camino que recorrer, porque para grandes cosas Él te ha llamado. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres hermoso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y te suplicamos que nuestra fe crezca y que sigamos escuchándote hablar, Padre Santo, para que no menguemos, sino que para que crezcamos cada día más. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y también te suplicamos, Señor, que bendigas y que esa fe salvadora llegue para aquellos que no te conocen, para que lo que leímos en Romanos 10 pueda hacerse vida en ellos. Si tú estás ahí del otro lado, escuchando esta palabra, tal vez solo has escuchado palabras de maldición. Quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor te espera. Y puedes preguntarte, pero ¿qué debo de hacer? Lo que decía Romanos: si confesamos con nuestra boca y recibimos al Señor en nuestro corazón, Él va a llegar a ti. Confiesa con tu propia boca, con tus palabras, no palabras aprendidas, no, lo que salga de lo profundo. En esta noche recibe al Señor. Solo tienes que decir: te recibo en mi corazón, con voz audible, con tus propias palabras. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Él conoce tu corazón. Solo dile:
Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que tú pagaste en esa cruz del Calvario por mis pecados, pero me arrepiento por todos ellos. Es lo único que tú debes de hacer. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé que no es tarde. Yo sé que Él te está llamando. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Con tus palabras. Que mis palabras sean de bendición siempre para ti. Y que las tuyas sean de bendición para los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.